a través de este método de tratamiento de minerales, que es un método que está vinculado solamente con las propiedades físicas de la roca. Aquí no hay aspectos químicos, solamente existe una reducción del tamaño del mineral con el objetivo de que éste consiga una granulometría, que son conceptos que vamos a ir entendiendo conforme avanza la unidad, de tal manera que se consiga un tamaño, una granulometría apropiada para los procesos físico-químicos que ocurren en equipos metalúrgicos, y estos van a depender básicamente del tipo de mena con el cual estamos tratando. Es decir, si estamos tratando una mena oxidada, bueno, hay una línea de proceso. Si estamos tratando una mena sulfurada, existe otra línea de proceso. Ambas muy distintas, pero el objetivo es básicamente el mismo: recuperar la máxima cantidad de cobre a partir de un mineral previamente reducido mediante operaciones de combinación. ¿Ya? Así que muy rápidamente voy a proyectar, ustedes me confirman si es que se ve o no la pantalla. En otra instancia nos saludaremos de manera cordial con las cámaras encendidas. ¿Y dónde está esto? Se me perdió el descriptor de la asignatura. Operaciones de control, equipos de trabajo, control, administración, fundamento. Hoy no tengo curso de... no aparece el curso de combinación. A ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno, voy a proyectar el descriptor de la asignatura que tenga en alguna carpeta por ahí. Ya. Me dan un minuto. Operación de combinación. Operación de combinación. Información. Bien. Ustedes me confirman si es que se ve o no. Ya. La verdad que recién nos estamos conociendo. Mi nombre es Aldo Marancía, ingeniero metalúrgico de oficio, docente, así que comentarle un poco que llevo, bueno, estoy en mi 4º año haciendo clase en INACAP. Me he dedicado a esto desde que egresé de mi universidad y de la Universidad de Santiago. Cuando egresé también trabajé durante 2 años prácticamente para la Universidad de Santiago en el área de la electrometalurgia, hidro y electrometalurgia, pero más electro que hidro, desarrollando proyectos piloto para la universidad que estaban en aquella época. En aquella época eran los proyectos FONICIT. Hoy en día se llama proyecto FONDEF. En especial trabajando con una tecnología innovadora, cuyo objetivo era maximizar la producción de los procesos de electroobtención mediante una celda de electrodiálisis reactiva a través de una membrana catiónica, entre otras cosas también, como lixiviaciones de relaver, lixiviaciones también de concentrado, que también se lixivian los concentrados, ¿ya? Si bien eso no es parte de la industria, pero sí se lixivian los concentrados, sí es posible hacerlo. Y acá en INACAP me ha tocado trabajar en varios proyectos. Uno de ellos, lo más importante, fue la actualización de la carrera de metalurgia extractiva como especialista técnico. Y ahora estamos con el proyecto IRIS de Corfo, que busca vincular precisamente la industria con nuestros estudiantes a través de alianzas estratégicas que permitan instalar innovaciones relacionadas con la industria 4.0 en los procesos productivos de la industria metálica y no metálica, ¿ya? En este caso estamos trabajando con una empresa que se llama Calidra, y justamente hay equipos de reducción de tamaño y clasificación de roca en esa empresa. Entonces ahí haremos cosas bastante interesantes con los estudiantes de metalurgia. Bien. Bueno, y haciendo clases en minería, como área minera, como ingeniero en mina, ya llevo, claro, como 4 años más, básicamente. Y esta asignatura en particular la he dictado, creo que todos los semestres, desde que ingresé a trabajar en INACAP. De hecho, fue la primera asignatura que me tocó hacer. Así que sobre la realidad del estudiante vespertino,
ahondando un poco en eso, sientan por favor, quienes no me conocen, sientan por favor la confianza de poder comunicarme todo lo que le pueda pasar durante el desarrollo de esta asignatura, durante el desarrollo del semestre, ¿ya? Si por a veces motivo se tiene que ausentar alguna instancia importante, como por ejemplo un laboratorio, es importante que lo justifique, ¿ya? Ya sea que lo justifique a través de módulos de inasistencia, eso es lo más importante de todo, justificarlo a través del módulo de inasistencia de INACAP, ¿ya? Con esa justificación, listo, estamos en condiciones de poder matricularse en el examen y poder recuperar esa nota, que es muy importante. El estudiante de por sí escucha la palabra examen y como que le da pavor, le da terror, ¿bien? Pero es relevante que pueda eh, hacerlo para que nosotros tengamos desde la coordinación académica y la dirección académica la información sobre los eventos que le puedan a usted ocurrir. No obstante, ese no es el único mecanismo. Usted puede tratar conmigo directamente a través de los mensajes de Teams, a través del chat de Teams y a través también de el correo, ¿ya? Todo lo que es justificativo médico, por ejemplo, certificado laboral para acreditar cualquier ausencia, el correo, el mensaje, el chat de Teams es algo informal, ¿ya? Entonces, correo, con copia al coordinador de carrera, con copia al director, con eso ya podemos hacer algo para poder facilitarle cualquier solución, ¿ya? Y no ocurran cosas que pasaron en este cierre de semestre. Eh, Así que es importante eso, ¿bien? Ya. Operación y acumulación, entonces, es una asignatura práctica. Entremos en materia. Es una asignatura práctica, entonces va a haber laboratorio. Hoy en día tenemos la salvedad de que podemos participar de los laboratorios no a final de semestre. Las fechas van a ser informadas pertinentemente de acuerdo a las subsecciones. Es decir, que este curso, este gran curso, se va a dividir en orden alfabético en 3 o 4 subsecciones para que puedan asistir al laboratorio cumpliendo con el aforo y las medidas de seguridad que ustedes ya saben en qué contexto nos encontramos. Bien, entonces, pero a diferencia del semestre pasado, vamos a poder asistir en los momentos oportunos en función de cómo avance la unidad de la asignatura. Porque hoy día, como estábamos trabajando, estábamos realizando todos los laboratorios a final de semestre. Porque había que esperar que todo Santiago saliera de cuarentena, la región metropolitana, bla, 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 bla. Ahora no, ahora ya podemos entonces asistir a la sede cuando corresponda en la fecha exacta que les corresponda ir a rendir esa experiencia práctica de tal manera que podamos completar la competencia técnica antes de la prueba, que es muy importante, porque la teoría, bueno, la pueden entender, pero si la aplican la van a entender en mayor medida, ¿ya? Así que ojo con las fechas. Tome nota, por favor. Los canales Profe, de... ¿Sí? hola, profe. Quería saber cómo serían en este caso los laboratorios. Por ejemplo, ya tenemos la primera prueba, a la segunda prueba ya tendríamos laboratorio al tiro. Correcto. Antes de la primera prueba, vamos a poder ir al laboratorio y eso es muy importante, tal como lo hacíamos antes, Catherine. Bueno, quizás ustedes nunca pudieron, quizás todas las asignaturas prácticas las hicieron en pandemia, pero la metodología antes era que 2 semanitas antes de la prueba íbamos al laboratorio, hacíamos el laboratorio, desarrollábamos el taller y de esa manera, con ese conocimiento del laboratorio ya tenían una mejor bajada de la información de la clase para abordar bien la prueba. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a volver a esa metodología. No van a ser todos los laboratorios a final de semestre, ¿ya? Van a ser durante el semestre, antes de cada prueba, por lo tanto es bueno que ustedes se planifiquen con eso. Ahora, la planificación de las fechas se está coordinando, ¿ya? Yo se las voy a enviar por Teams, se las voy a enviar por correo y con copia a los coordinadores y a los directores de carrera para que ellos estén al tanto de la información que usted maneja. Por favor, es importante que revise periódicamente el correo, porque es la instancia formal con la cual nos comunicamos, al igual que Teams, que es una instancia más informal. Bien, así va a ser la metodología Catherine. Ok, profe, gracias.
Ya, Millaray Rojas está con la mano levantada. Sí, profe, le quería hacer una consulta, Cuénteme. porque, o sea, ya hablando del tema de los laboratorios y todo eso, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros tenemos una clase antes o después de su laboratorio, que sea online? ¿Eso se va a coordinar igual junto con el horario que nos Efectivamente, van a sí. entregar? Efectivamente, eso se va a coordinar de tal manera que esa clase se desplace en su horario, ¿bien? O bien, otra alternativa que se está evaluando es habilitarle una sala de computación para que puedan ingresar desde la sede a la clase online, ¿bien? Eso igual se lo voy a informar, ¿ya? De hecho, es una muy buena pregunta porque está en veremos, ¿ya? Bueno, y todo eso se va a ver reflejado en su horario, ¿ok? Ahí yo les voy a estar informando. Y evidentemente nosotros tenemos contacto directo con los colegas que le hacen otras asignaturas de especialidad a usted. Por lo tanto, igual esa coordinación la estamos evaluando. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Gracias por tu pregunta, Mireille. Bien, entonces, volviendo al descriptor de la asignatura, es una asignatura práctica, por lo tanto tiene laboratorio. Los laboratorios serán antes de la primera evaluación. ¿Ya? Las competencias genéricas, fíjense lo que se evalúa, resolución de problemas, es decir, vamos a esta clase, esta asignatura es de harto ejercicio, de harta guía, ¿ya? De harta guía de trabajo, y todas las guías serán evaluadas a final de semestre, con un compromiso de cumplir o no cumplir. Es decir, ¿qué es lo que se evalúa? Que si usted completó todas las guías que desarrollamos durante el semestre, al final de su nota va a haber un 10% que va a equivaler a un 7. Y ese 7 es importante porque algunos estudiantes del semestre anterior reprobaron simplemente porque no hicieron ese trabajo. ¿Bien? Por darle un ejemplo. Entonces, es importante que semana a semana vaya entregando y cargando en el ambiente de aprendizaje todas las guías relacionadas con la asignatura. ¿Bien? Les va a aparecer un link, yo se los voy a cargar durante la clase que va a decir guía número 1 o guía semana tanto tanto. Ahí les vamos a ir colocando el nombre para que los estudiantes que van trabajando de manera sincrónica, porque tienen turno, porque están de noche, etcétera, puedan ir identificando en el ambiente de aprendizaje el material que deben abordar durante la semana. Paloma, te escucho. ¿Cómo estás? Profe, disculpe, bien, gracias. Sabe que quería preguntarle algo sobre los laboratorios, como más o menos de qué se trata. ¿Los días que uno tiene que asistir van a ser en la semana o va a ser por ejemplo, sábado? ¿O todavía no tiene claro eso? Buena pregunta. Los días van a ser durante la semana, ¿ya? Durante la semana. Y si ¿Va a hay tener, algún... por ejemplo, ¿Sí? una, no sé, nota de asistencia, alguna cosa así, o no? No, por el contexto en el que nos encontramos no se evalúa la asistencia. Lo que sí se hace es que si tú te ausentas al laboratorio y justificas por un medio formal, ¿ya? O si lo conversas previamente o durante la marcha que tuviste alguna dificultad, no pudiste llegar, etcétera, pero lo conversas, lo comunicas mediante un correo formal, se analiza ese caso y yo te doy la autorización para que tú trabajes en el desarrollo del reporte del laboratorio, porque trabajamos con ese formato, ¿ya? Eh, para que analices, perdón, para que te sumes a algún grupo de trabajo y puedas aportar con las nociones que los compañeros en la práctica adquirieron y con el conocimiento que tú tienes en clase, porque en los laboratorios no hay materia que sea distinta a la que, no es una materia distinta a la que se ve en clase. Es decir, toda la teoría la abordamos en el laboratorio. Entonces, si tú te ausentas, por ejemplo, tienes la teoría, por lo tanto, puedes sumar conclusiones, puedes sumar análisis de resultados al reporte de laboratorio, aunque te hayas ausentado, e igual te va a tener la calificación. ¿Bien? Ah, ya, profe. Gracias. Ahora, ojo, esto para todo el curso, no solamente para ti, Paloma. Esto no significa que hay chip libre para ausentarse al laboratorio. ¿Ya? Ojo con eso, porque si te ausentas al primero, te ausentas al segundo, al tercero, a toda la cantidad de laboratorios justificando, no sé, ¿ya? Igual ese conocimiento no lo van a poder concretar bien y por lo tanto cuando les toque la prueba van a estar al debe con esa pregunta, porque va a haber una pregunta asociada al laboratorio,
¿ya? Ahora que los laboratorios van a ser en esta modalidad, que estamos de a poquito volviendo a la normalidad, va a haber una pregunta asociada en el laboratorio. Entonces, es importante que si se ausenta, justifique, que trabaje bien y que no considere que esto es una puerta para que puedan ausentarse las veces que quieran al laboratorio, porque puede jugarle una mala pasada en ese sentido. ¿Bien? Y recuerde, si faltó al laboratorio, justifique. Si no justificó por correo, si no justificó por el módulo de asistencia, ahí sí que simplemente no puedo hacer nada y va a tener un 1 en el laboratorio. ¿Ya? En ese laboratorio que faltó, va a tener un 1. ¿Bien? Así que es importante conservar la comunicación. Ya. Entonces, Paloma, no sé si tiene alguna otra pregunta o se quedó con la mano levantada. Parece que con la mano levantada, profe. No, pero quedé clara con la información. Lo que pasa es que, bueno, igual le cuento un poco, yo me vine por el tema pandemia a trabajar al sur. Entonces, por eso preguntaba el tema si era semana o fin de semana, como para poder organizarlo. Bien, ok. Sí, eso se lo vamos a estar informando durante esta semana, yo creo. Javiera. Javiera Escobar. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, no te escucho muy bien, Javiera. ¿Ahora sí? Ahí sí, eso. No, mi pregunta era de la guía que iba a mandar, ¿cuánto tiempo va a dar para realizarla o se envía el mismo día? Una semana. Ah, ya, una semana. Una semana tienen para enviarlo. Ah, ya, gracias. A mí me arroja y a ustedes también le arroja si la suben tarde. Ojo con eso, porque ahí empiezan los descuentos. ¿Bien? Ok, entonces, trabajo en equipo, ¿dónde se evalúa eso? En el laboratorio. ¿Bien? Constanza, perdón, Javiera, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ahí bajo la mano. Ya. Profe, No te veo. ¿Catherine? sí, profe, consulta. ¿La modalidad para realizar la guía va a ser igual que el semestre anterior en metalurgia? Igual. Si cumple con toda la guía, en el plazo estimado, tiene un 7. Si no entregó guía, ahí empieza a descontarse el puntaje. Y equivale a un 10% al final de la asignatura. Ya. A ver. Volviendo a la presentación de la asignatura, bueno, este documento ustedes lo pueden descargar directamente de su ambiente de aprendizaje. Bien. La primera unidad es de muestreo y granulometría. Son 28 horas, por lo tanto son alrededor de 14 clases. Bien. En esta unidad vamos a ver todos estos contenidos, desde el concepto de tamaño de partícula, tamizaje, que es básicamente el mecanismo para obtener una distribución de tamaño, la caracterización granulométrica, distribución granulométrica, muestreo, las técnicas de muestreo, lo que significa el error, cómo se calcula un error, ¿bien? Y cómo estas muestras se preparan para distintos análisis, esto lo vemos en la primera unidad, ¿bien? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las técnicas de muestreo en las operaciones de combinación de minerales, integrando diversas variables de situaciones en el ámbito de su profesión, ¿bien? Estos son los criterios de evaluación. Algunos verán que son de carácter de análisis, de resolución de problemas. Otros son de carácter práctico, de un ejercicio de laboratorio. Y esta unidad contempla un segundo aprendizaje, que es evaluar la calidad de los insumos utilizados. ¿Para qué? Para determinar a través de la ecuación de Pierre-G los distintos tipos de errores que pueden intervenir en un muestreo. ¿Bien? Entonces vamos a desarrollar varios laboratorios donde vamos a realizar una práctica de muestreo, ¿bien? Vamos a hacer un segundo laboratorio en esta unidad, donde vamos a hacer un análisis granulométrico, ¿bien? Es decir, en el primer laboratorio vamos a preparar las distintas muestras, y en el segundo laboratorio vamos a realizar el análisis propiamente tal, ¿bien? Importante que desde ya vaya considerando la adquisición de zapatos de seguridad, de cotona, bien, las gafas aquí se las pasamos junto con los protectores auditivos, pero es importante que se haga de unos buenos bototos, que sean cómodos para trabajar, y siempre en el laboratorio debe asistir
las damas y los caballeros que ocupen el cabello largo, con el pelo tomado, bien, y con un pantalón ideal de jeans, ya, largo, completo, sin parches, sin diseño y sin nada de eso, para evitar, obviamente, bueno, en este caso no trabajamos con reactivos químicos, pero sí es importante trabajar con un pantalón que sea grueso. Si se golpea con algo, si se le cae algo al pie, tenga la medida de seguridad para evitar cualquier incidente. ¿Ya? En operaciones de combinación, que la segunda unidad es la unidad más grande y la unidad más compleja también, porque vemos, bueno, todos estos contenidos aquí están desglosados. Evidentemente, estos son como subtítulos de los contenidos. Bien, vemos todos los equipos de clasificación, equipos de molienda, clasificación en húmedo, bien, circuitos de chancado donde revisamos el circuito abierto, cerrado, directo, inverso, bien, balances de materia, balances de masa en especial, y circuitos de molienda y clasificación y sus respectivos balances también, bien, y evaluación de la eficiencia de los circuitos a través de parámetros de control que vendría a ser el consumo específico de energía y la razón de reducción. Ahora, importante destacar que aquí sí son muy relevantes las medidas de seguridad, porque aquí vamos a trabajar con molinos de laboratorio, que son bastante pesados, más si tienen carga, ¿ya? Entonces aquí es muy importante que tenga sus zapatos de seguridad. Bueno, en toda la experiencia práctica en realidad, pero sobre todo en esta segunda unidad. Bien, vamos a analizar esos equipos de gran magnitud que son capaces de consumir 20.000 kilowatts de energía, que son los molinos SAG también, y obviamente vamos a definir los componentes de estos equipos y hacer harto ejercicio, es muy relevante, ¿ya? Luego hablaremos sobre las leyes de la combinación, aunque aquí en realidad yo discrepo un poco con el descriptor, porque me interesa que las leyes de la combinación sean abordadas luego del muestreo y la granulometría, ¿bien? Porque ahí tienen fresco el contenido de análisis granulométrico que está muy ligado a las leyes de la combinación, ¿bien? Y vemos otro tipo de cálculos relacionados con las pulpas y sus propiedades y por lo tanto aquí desarrollamos otro tipo de laboratorios donde vamos a ver teoría aplicada del dimensionamiento, balance de materia en circuitos y haciendo análisis granulométrico, bien, y obviamente ejercicio que también es parte de la práctica. Bien. Algo que tengo pendiente, mis estimados y estimadas estudiantes, es esto, cargar las ponderaciones, que lo voy a hacer hoy día a la noche. Bien. Las ponderaciones a veces yo las agrupo, ¿bien? Es decir, bueno, la primera unidad, un 15%, es el informe sobre laboratorios de combinación, ¿bien? Desde ya es importante que vaya definiendo los grupos de trabajo para que en la próxima clase usted me entregue esos grupos, ya los nombres, y vamos agrupándolos en ambiente de aprendizaje, de tal manera que ahora uno de ustedes entregue, por ejemplo, el informe en representación del grupo. Tiene un 15% este informe, ¿ya? Las pruebas tipo test, que aquí hacemos pruebas mixtas en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber pruebas de desarrollo escrito donde usted va a tener que redactar, y también vamos a tener pruebas, preguntas donde deberá desarrollar un ejercicio e ingresar el resultado. Millaray. Profe, ¿es necesario hacerlo en grupo o se puede hacer individual? No, no se puede hacer individual. ¿Por qué? Porque algo que expuse al inicio es que la asignatura evalúa trabajo en grupo. Entonces debe ser grupal. ¿De cuántos los grupos? 3 a 4 estudiantes. Más que eso no. ¿Ya? Porque 5 ya siempre hay uno que no trabaja. ¿Bien? Debe ser Ya, grupal. profe. Gracias. Ojo, aunque digo esto, igual me mandan trabajos individuales. Yo le consulté al director de carrera si puedo ingresar la nota mínima a quien no entienda que la asignatura es grupal. Y me dijo que sí. Así ya tengo la autorización de él. ¿Ya? Porque es Ya, importante profe, evaluar. y si fuera viceversa, que yo tengo un grupo y mi grupo no trabaja, ¿la nota mínima sería para ellos? Porque finalmente, si yo hago todo el trabajo y mi grupo no llegase a trabajar.
Bueno, esos casos los vamos a ir evaluando si se dan, ¿ya? Si se dan. Pero desde ya les digo que trabajos individuales no se pueden, no son aceptados, ¿ya? Ahora, si el grupo no trabaja, bueno, eso se puede notificar, ¿ya? Y en ese instante llegaremos a un acuerdo, llegaremos a una solución. Si no se llega a ninguna solución, bueno, ahí está la instancia formal, que es el correo. Usted puede escribirme, profesor, envíe mi trabajo de manera individual, porque fulano de tal y fulana de tal no trabajaron y no me respondieron durante toda la semana, ¿ya? Y listo, yo con ese antecedente, si llegase a tener algún reclamo por parte de fulana y fulano, bueno, ahí está el correo con copia del director y lo siento mucho, tiene la nota mínima, ¿ya? Es importante que de partida ustedes son alumnos vespertinos, por lo tanto la buena comunicación debiese ser natural, pero bueno, a veces nos encontramos con casos excepcionalmente curiosos, por no llamarlos de otra forma. Bien. Así que tengan la confianza nomás, Millaray. Usted me escribe, ¿sabe qué, profesor? No tengo respuesta por parte de ninguno de mis compañeros son esto, otro, y no se trata de que sea acusete, trata de, evidentemente, uno debe salvaguardar su buen rendimiento para no ser víctima de la irresponsabilidad ajena. ¿Sí? De eso se trata, y eso uno como docente lo entiende muy bien. Ya, perfecto. Gracias. Listo. Y esto va para todo el curso, obviamente. ¿Ya? Va para todo el curso. No con el ánimo de amenazar ni de amedrentar, no. No quiero que me malinterpreten, sino que sientan la instancia de poder dialogar, ¿ya? Y de notificar este tipo de responsabilidades. Y no, que no ocurra lo que pasa todos los semestres, que es como que algunos aprueban sin mérito académico, aprueban como por arrastre de masa, así. En fin, como cuando el metro va lleno y te bajan de la estación. En fin. Práctica de laboratorio número 2, entonces otro 15%, saquen cuenta, ya tenemos entonces un 30%, casi un tercio de su asignatura está relacionada con las prácticas de laboratorio y de taller, ¿ya? Entonces por eso es importante justificar si se ausenta y participar, ¿no es cierto? Para que no ocurra lo que estábamos conversando con Millaray. Otra prueba para la segunda unidad que equivale al 25 y hay un 20% de libre disposición que queda a criterio del docente de aula. Yo aquí este 20 lo saco y lo divido en 10 y en 10. Ese 10 hay un 10% que ya lo mencioné. Va al final de semestre por el cumplimiento y el mérito de haber sido responsable y constante en el desarrollo de las guías. Ahí hay un 10. Y el otro 10 lo reparto. El otro 10% lo reparto entre la primera prueba y la segunda prueba, ¿ya? Primera prueba y segunda prueba. Entonces la asignatura queda 30 y 30. ¿Bien? Queda 30 y 30 para cada prueba. 10 para el final y 30% de los laboratorios. Entonces esta asignatura se evalúa 30, 30, 30 y 10. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? Puede ser, tal vez. No, profe, de mi parte no. Ok. No, profe, Ya. yo tampoco. Muchas gracias por sus respuestas. Bien. Entonces, vamos a comenzar. Voy a dejar de proyectar por un instante para proyectar, entonces, la presentación. Bien. Importante, esta semana se toma una clase de análisis diagnóstico. Por lo tanto, ustedes, para contribuir a ese análisis, deberán rendir una evaluación diagnóstica. Esa evaluación diagnóstica la vamos a rendir la clase del miércoles. ¿Bien? Ahora me interesa que partamos con algunos conceptos. ¿Se ve la presentación?
Sí, profe, sí se ve. Gracias, Ángela. Bueno, a mí me gusta arrancar al tiro con la materia. Aunque me dijeron parte de la evaluación diagnóstica, yo dije no. Con mi estudiante de combinación voy a partir primero con la materia para que después hagamos el diagnóstico, porque me interesa que vayamos de a poco, como es tan amplio el descriptor de la asignatura. Si ustedes vieron la cantidad de contenidos que vamos a ver, son complejos, ¿ya? Es complejo gestionar el tiempo para poder abordar cada uno de esos contenidos. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con los contenidos. La evaluación diagnóstica la vamos a desarrollar para la segunda clase, ¿bien? Y entonces, partimos. Por favor, lápiz y papel. Si hablo muy rápido, tenga por favor la confianza de decirme, profesor, vaya despacito porque no estoy entendiendo nada. Dígame nomás, ¿ya? Bueno, primer contenido entonces asociado a la primera unidad es muestreo y granulometría. Bien. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es la acción de recoger desde un lote de mineral una muestra que es representativa, ¿bien? De tal manera que esa muestra sea pertinente al lote, ¿ya? Y que represente al lote, como las elecciones parlamentarias. Bueno, aunque sabemos que ninguno de esos fulanos nos representa bien, bueno, acá esa muestra va a ser característica, va a entregarnos características que va a representar a un gran lote de mineral, a una gran masa de mineral. Bien, pero para que sea representativo debemos tener conciencia de cuáles son los análisis que le vamos a hacer. Pueden ser análisis de carácter físico, determinar la dureza, determinar el Word Index, determinar o análisis químico para saber cuál es la composición mineralógica, para saber cuánta es la ley de cobre que tiene, si es un mineral de cobre, la ley de oro que tiene, si es un mineral de oro y así sucesivamente. ¿Bien? O bien conocer cómo es la distribución de tamaños de esa muestra. Y para eso debemos entender lo que significa la granulometría. La granulometría precisamente es la medición de los tamaños desde una muestra representativa. No todas las muestras de mineral, perdón, no todas las muestras, bueno, no todas las rocas presentes en una muestra van a tener el mismo tamaño, la misma forma y la misma composición química. Por lo tanto, debemos analizar desde el punto de vista de los tamaños el collar de tamaños que se obtiene a partir de esa muestra. Bien. En ese sentido, el objetivo de esta clase es comprender los conceptos fundamentales sobre la granulometría del mineral, entender lo que es el muestreo y reconocer los métodos de muestreo, comprender la finalidad del muestreo de mineral como aplicación de evaluación en el proceso de combinación y los aprendizajes esperados. Bueno, buscamos esos aprendizajes. Yo me los voy a saltar porque los mencioné en el descriptor de la asignatura. Vamos a tratar en esta clase, yo creo que estos primeros puntos nomás. Lo que es el tamizaje, la caracterización de una muestra granulométrica y la distribución granulométrica. Los demás lo iremos viendo sobre la marcha. Entonces, primera lámina con contenido, la definición de la combinación. ¿Ya? La combinación se define en base a tres conceptos. El primero es la función, como proceso. Y como proceso tiene que ver con la reducción del tamaño de la roca. Por ejemplo, en una tronadura, ¿quién puede darme algún tamaño característico de un producto de una buena tronadura? ¿De qué tamaño sale la roca posterior a la tronadura? Por ejemplo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Algún tamaño de roca después de una tronadura? Puede será alguna medida, 2 metros, 3 metros, 1,5 metros, 60 centímetros. ¿Nadie? ¿No?
¿O no se acuerda? Dígame, por último, dígame si se acuerda o no se acuerda. Que, profe, que en realidad el tamaño puede variar, pues puede ser como de 2 metros a como puede ser de 60 a 40 centímetros. Ya, por lo menos un rango ya. Por lo menos un rango. Entonces, 2 metros, imagínense una roca que tiene diámetro de 1 metro, para no ser tan exagerado. Una roca que tiene como tamaño 1 metro de diámetro. ¿Ya? Esa roca, al ser tan robusta, no va a permitir efectivamente generar un buen proceso físico-químico, ¿ya? Porque recordemos que la comminución tiene como objetivo también liberar las especies valiosas contenidas dentro de la roca. ¿Para qué? Para que los procesos metalúrgicos posteriores, que están muy ligados a reactivos químicos, puedan interactuar con la especie de interés, ¿ya? Entonces, esa efectiva interacción se debe al tamaño de la roca, ¿ya? Si es una roca muy grande, ¿cómo creen ustedes que va a ser la interacción entre la especie valiosa de interés, que podría ser un mineral de calcopirita, bornita, el óxido es una cuprita, una tenorita, con los reactivos químicos? ¿Va a ser efectiva o no va a ser efectiva? Poco efectiva, diría yo. Efectivamente va a ser poco efectiva porque el reactivo tendrá que tratar de llegar a esa región donde está la especie de interés, porque no está liberada la especie de interés. Pero al fragmentar la roca, vamos generando mayor grado de liberación de la especie de interés, porque ya no está sometida a tanto silicato, ya no está sometido a tanta ganga, ¿ya? Sino más bien va exponiendo su superficie, y ese es el otro objetivo que tiene la comminución: liberar la especie de la roca que están contenidas dentro de su matriz rocosa. Imagínense una ley de corte, por ejemplo. ¿Entre qué rango fluctúa? ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Una ley de corte. ¿De cuánto es? Un rango. Una ley típica de un yacimiento. No sean tímidos, vamos. Si se equivocan, no importa. Como de 1,5 a 3, profe. Oh, demasiado elevado. Demasiado elevado. ¿De cuánto una ley típica de un pórfido? 0,5. 0,5, ya. 0,5. Ahí estamos cerca. 0,5%, bien. 0,5% entonces es una ley, ya, una ley aceptable. Entonces imagínate, de una roca de 1 metro de diámetro, digamos que pesa, no sé, X masa, tiene una ley de un 0,5, entonces el 0,5% de toda su masa es especie valiosa de interés comercial. Entonces, el reactivo tendrá que insertarse en esa matriz rocosa. Por ejemplo, en un proceso hidrometalúrgico, la solución ácida que va a atacar la mena, tendrá que insertarse dentro de esa matriz rocosa para recién reaccionar, y luego esa solución con la cual se genera con esa mena y esa solución hacia el producto de eso, debe transportarse hacia el exterior de la roca. Entonces, eso toma demasiado tiempo para ser rentable económicamente. Por lo tanto, ahí viene la combinación a solucionar esa necesidad, a solucionar ese dolor y liberar la especie de interés contenida en la roca, de tal manera que pueda entonces facilitarse la reacción química de los procesos físico-químicos posteriores a la combinación. ¿Bien? Entonces, primer punto, repasando, la combinación tiene que ver con la reducción del tamaño de los minerales, ¿ya? A través de grandes equipos metalúrgicos, reducir el tamaño de la roca para luego liberar, gracias a esa reducción queda expuesta la especie de interés, y finalmente el argumento de la combinación es preparar el mineral físicamente para los procesos metalúrgicos posteriores. Entonces, si vamos a definir la combinación, debemos pensar en en tres cosas. El objetivo: reducir el tamaño de la roca. ¿Para qué? Para liberar la especie contenida. ¿Con qué fin? Con el fin de exponer esa especie contenida
para procesos físico-químicos metalúrgicos posteriores, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de la combinación y en qué rango de trabajo operamos según el libro de operaciones de combinación del profesor Luis Mañé y Gilda Titichoca de la Universidad de Santiago? Bueno, tenemos el chancado y tenemos la molienda. Tenemos estas dos etapas en primera instancia, ¿ya? Chancado y molienda. El chancado lo que se subdivide en chancado primario, secundario y terciario. Este es un circuito típico, muy típico, de un proceso de combinación relacionado a el tratamiento de minerales oxidados, ¿ya? A un proceso hidrometalúrgico, ¿bien? En la hidro se hace chancado primario, secundario y terciario. Fíjense los tamaños. ¿Y qué patrón ustedes pueden ver conforme disminuye el tamaño de la partícula respecto a la energía? ¿Qué ocurre con el consumo de energía conforme disminuye el tamaño de partícula? Evidentemente, mientras vamos avanzando en las subetapas, ¿ya? Se va reduciendo el tamaño de partícula. ¿Pero qué es lo que va ocurriendo con la energía? ¿Qué patrón ustedes pueden detectar? Que va aumentando. Que Bien, mientras más pequeña la partícula, mayor consumo de energía. efectivamente, muy bien, Dimas, muy bien, Caterín. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Sí? Muy bien. Javier Profe, aparece que también dijo que sí. ¿Sí, Dimas? a mí me saltó una duda. ¿Por qué cuando la partícula es más pequeña, mayor es el consumo de energía? Mira, te lo voy a ¿Es explicar. mayor el trabajo o algo así? Claro, o sea, ya, te lo voy a explicar de manera bien sencilla. Tú vas caminando de pie descalzo en tu hogar y te golpeas en el dedo gordo de tu pie. Te duele. Pero si te pegas, si te golpeas en el dedo pequeño, ¿te va a doler más o te va a doler menos? Duele más. Efectivamente, duele más. ¿Por qué? Porque toda la energía del impacto se concentra en una región, en un área que es mucho más diminuta, o en un punto muy, perdón, en mayor área, porque mientras más pequeña es la superficie, más grande, mientras más pequeña de volumen es la superficie, es la partícula, ahí sí, me retracto, mientras más pequeña es la partícula, mayor es su área, ¿ya? Mayor es su área. Entonces, al ser más grande el área, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre? Es más compleja la reducción o se demanda mayor consumo específico de energía porque debes atacar un área de mayor tamaño para generar un fenómeno físico y poder reducir la partícula. ¿Bien? Por eso cuando tú te golpeas, la energía se concentra en una gran área, ¿bien? Por lo tanto, al golpearse y concentrarse esa energía en una gran área, eh, percibe mayor dolor, ¿bien? En cambio, cuando te golpeas en el dedito que es más pequeño, en el que es más grande, perdón, la energía se concentra en un punto específico y por lo tanto te duele menos, ¿bien? Cuando éramos pequeños, te doy otro ejemplo. Cuando éramos pequeños jugábamos, bueno, nosotros que somos de generaciones más antiguas, jugábamos a la bolita, no sé, a tirar la cuerda, cosas así. ¿Bien? Y los bolones, que eran esas bolas bien grandotas, ¿ya? Al tirarla al piso, se fragmentaban rápidamente. Pero la piringuita, que era la bolita pequeña, al tirarla al piso, le costaba fragmentarse, de hecho rebotaba y hasta se te extraviaba. No sabía dónde llegaba, a dónde daba lugar. ¿Bien? ¿Eso por qué? Porque la partícula, al ser más pequeña, expone mayor área y por lo tanto es más complejo reducir su tamaño, ¿ya? Por lo tanto, podemos concluir que a menor tamaño de partícula se requiere mayor energía para poder fragmentar esa partícula debido a que el área es mayor conforme más pequeño es la partícula. No sé si respondo a tu pregunta, Dimas.
Sí, profe, me quedó súper claro. Ya. ¿Y los demás compañeros les quedó claro? Una manito para arriba, por último, si están... ¿Sí? Gracias, Lucila. Bien, ya. Eso es lo que ocurre detrás de todo esto. Gracias, Clarisa, que a través del chat pone, sí, profe, ya. Ese es el fenómeno que ocurre acá, ¿ya? Es muy importante la pregunta que ustedes me hicieron, ¿ya? Porque este concepto de consumo específico de energía está relacionado también con el tonelaje. Todo lo que es específico, todo lo que diga específico, bueno, aquí no dice, pero todo lo que diga sea dividido por tonelada está relacionado con el concepto específico. Masa específica, peso específico, bueno, masa específica está mal dicho, pero peso específico que es la densidad. ¿Ya? El peso específico del acero, 7,8 gramos por centímetro cúbico, bueno, y así, el del ácido sulfúrico, 1,84 gramos por ml, en fin, todo lo que es específico considera dentro de su análisis, dentro de la unidad de medida, el tonelaje o una unidad de masa. ¿Qué nos dice el consumo específico de energía? Entonces pone la cantidad de potencia que se requiere para reducir una tonelada de mineral. Es decir, por hora, porque aquí aparece el límite de tiempo, ¿no? La variable de tiempo, perdón. Un chancado primario consume de 0,3 a 0,4 kilowatts de potencia por cada tonelada hora que se procesa en ese equipo. De esa manera se lee, ¿ya? Y efectivamente, conforme disminuye el tamaño de partícula, incrementa el consumo específico de energía porque se requiere mayor energía, valga la redundancia, mayor trabajo, como algunos expusieron muy bien, porque la energía está relacionada con el trabajo, para poder reducir ese tamaño de partícula. Bien. Llevamos esto a una representación gráfica. Tenemos equipos de reducción de tamaño, primarios, secundarios y terciarios. Bien. Y ven ustedes que conforme disminuye el tamaño de la partícula, como dice esta frase, incrementa el consumo específico de energía e inclusive la geometría del equipo va variando para poder adecuarse a ese parámetro de control. Bueno, unas chancadoras que tenemos en el laboratorio son las chancadoras de mandíbula, que seguramente si ustedes han visitado el laboratorio, pudieron ver este tipo de equipo, ¿ya? La razón de reducción es un indicador, es un parámetro de control metalúrgico, ¿ve? Que te indica una relación entre los tamaños de entrada y de salida para poder cuantificar a través de una división cuánto fue lo que se redujo el mineral. Si se redujo un tercio, si se redujo a la mitad, si se redujo un cuarto, o si hubo una reducción de 1 a 10, ¿ya? Y bueno, equipo de chancado primario tenemos la chancadora de mandíbula, chancadora terciaria, secundaria tenemos el chancador de cono, y en un equipo terciario tenemos el chancador de cono de cabeza corta. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Bien, que básicamente el terciario es una modificación de la cámara de reducción del secundario. ¿Ya? Tenemos entonces partículas que pueden obtenerse, bueno, esto está exagerado, el chancador terciario no llega a 100 micrones, un equipo de molienda sí. ¿Bien? Y esto es el concepto nuevo que vamos a empezar a conversar. Vamos a hablar respecto al tamaño del mineral y respecto entonces a la distribución granulométrica. Entonces, bueno, hasta el momento, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Cómo van? ¿Todo bien? No, profe, ninguna. La única duda que tenía me la solucionó el tío. Bien, muchas gracias. Profe, Dimas. profe, una consulta. Sí, dígame. Calculando más o menos cuándo irá a ser el primer taller. ¿Un aproximado? 2 semanas más? ¿Un mes? Mira, parece que está para la tercera semana de septiembre el primer taller. Deja de revisar mi horario porque hoy día lo revisé y no me aparecía nada. Es raro, fue raro. De hecho, porque sé que esas preguntas surgen en la primera prueba, perdón, en la primera clase, pero Más o menos como para hacerme una idea. mira, y para que me crean, mire, ahí está mi horario, no me sale nada. Pero, ¿Ya? De hecho, esta información estaba antes de que estaba el fin de semana. Pero bueno, mira, sacando cuenta,
el 27 de septiembre yo debiese volver a la sede a realizar los talleres prácticos, entonces prográmense para esa fecha. 27, 1, 2, Tercera semana de septiembre, si no me equivoco. casi 3 semanas. En 3 semanas más. Correcto. Ya. Vale, vale. Bien. Gracias. Ahora, esta información igual yo se la voy a estar enviando, ¿ya? Es como una idea nomás de... Sí, pero como una idea más o menos el 27 de septiembre. Yo ahí vuelvo. Vuelvo a Santiago. Bien. Profe, otra consulta más. A ver, tenemos que llevar bototos de seguridad, ¿cierto? ¿Correcto? Un blue jean, Ujú. Sí. antiparras. Si usted quiere llevar las propias, está bien. Si no, le pasamos la sede. Ah, en la sede tienen. Pero importante también, cotona Cotona. u overall, lo que tenga. Cotona overall. Chuta. Sí. Eso es importante. ¿Los zapatos de seguridad es obligatorio? Obligatorio, obligatorio, porque si ni Dios quiera se le cae un molino que puede llegar a pesar con carga 25 kilos en el pie. ¿La cotona es obligatoria igual? También. Botón y zapatos de seguridad. Profe, Y después entenderán por qué es obligatorio. No, es sí, obligatorio porque es profe. parte del estándar. Para mí es complicado conseguirme, por ejemplo, bototo y ese tipo de cosas. Calzo casi 46, entonces Ay. es horrendo buscar zapatos. No, entonces de los que puedan, bueno, es que antes teníamos zapatos y calzado y cotona disponibles en el laboratorio, pero por medidas sanitarias, bueno, igual se hicieron excepciones y se prestaron algunas el semestre pasado, pero no corresponde. Ya este semestre, dentro del análisis que se hace, es que dentro de los análisis críticos que nos hicieron es que no hiciéramos eso. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Bien, Profe, consulta. dígame. ¿La cotona de qué color tiene que ser y el zapato da lo mismo el diseño? Porque yo tengo unas zapatillas que son de seguridad, pero son zapatillas, pero de seguridad. Mira, mientras que tenga punta fierro, no hay problema. ¿Y la cotona? Y la cotona da igual el color, da lo mismo. Ah, ya, profe. Bien. Ya. ¿Más consultas? Bien, continuamos entonces. Ya. Entonces, el tamaño de partícula y la distribución granulométrica, ¿cómo se relaciona una con la otra? Bueno, la distribución granulométrica se obtiene al hacer algún análisis aplicando alguna técnica física sobre el tamaño de partículas, sobre la muestra que les mencionamos. Entonces, cuando se toma una muestra mineral, es imposible que las partículas que lo componen sean igual de tamaño entre todas ellas. ¿Bien? Algo que mencioné en un principio. Por lo tanto, desde ya, aprendas este concepto. Por lo tanto, se dice que se tiene una muestra con una distribución de tamaño, como la vimos en la imagen anterior. Si nosotros vamos a la imagen anterior, vemos que si quiero analizar una muestra que ya está, que ya estuvo loteada, que ya se obtuvo una muestra, etcétera, y tomo una masa acá, de una muestra que tiene entre 11 y 8 milímetros. Verán que existe una heterogeneidad en la forma, una heterogeneidad en el tamaño, ¿ya? Por lo tanto, es importante en la combinación, y ya les voy a explicar por qué, conocer el tamaño de cada una de estas rocas o hacerse una idea de cuáles son los tamaños que tienen distintas masas de esa muestra. Por ejemplo, si esta muestra pesa 500 gramos, que es una muestra que se requiere más o menos en una masa para poder someterla al análisis granulométrico, de esos 500 gramos quizá una décima parte tiene un tamaño, por ejemplo, inferior a 1 milímetro. Quizá la mitad de esta muestrita de acá, tiene un tamaño de 3/4 pulgadas. Y así sucesivamente podemos ir hablando y clasificando las rocas según su tamaño. Por lo tanto, la pregunta del millón es,
¿cómo se clasifica el mineral en esta distribución de tamaño? ¿Ya? Y la respuesta es mediante análisis granulométrico. Otro concepto nuevo, vaya anotando, vaya tomando nota, porque en este lenguaje nos vamos a comunicar. Por ejemplo, yo le voy a decir a Ricardo, Ricardo que se incorporó gracias a la gentileza del compañero que me informó que no estaba en clase. Ahí te voy a agregar a la lista, Ricardo, porque seguramente Teams a veces, no sé qué ocurre, que cuando uno ingresa a la lista de los estudiantes, algunos no quedan dentro de esa lista, pero si yo le digo a Ricardo, mira, vamos a realizar un análisis granulométrico mediante tamizaje para determinar la distribución de tamaño y así poder calcular el tamaño 80. Ahora, eso va a ser chino mandarín, porque estamos recién aprendiendo los conceptos, ¿bien? Pero la idea es que con estas clases ustedes vayan consolidando esos conceptos de tal manera que nos podamos entender en el laboratorio y más aún en la prueba. Entonces, ya no vamos a hablar del tamaño de la muestra, ¿ya? Ya no vamos a hablar del tamaño de la muestra que tiene una masa de 500 gramos. ¿Cómo va a ser el concepto correcto? El concepto correcto va a ser, vamos a analizar la distribución de tamaños, no el tamaño, sino la distribución de tamaño de partículas, ¿ya? ¿Mediante qué técnica? ¿Mediante qué análisis? Mediante un análisis granulométrico. ¿Qué es la granulometría? Es la medida o la acción, ¿ya?, que permite entonces conocer este tamaño de partícula a partir de una muestra. Se nos está pasando la clase volando. ¿Me pasé, ¿o no? No, termina en 21:10, profe. Verdad. Con esto del cambio de hora estoy un poco desfasado. Bien, en fin. ¿Y cómo se realiza un análisis granulométrico? Muchas gracias. Mediante un tamizaje. Tamizaje es el ejercicio, es una técnica, ¿ya? Y el objetivo del análisis granulométrico, como dice acá, es identificar la distribución de tamaño de estos minerales, de esta muestra en sí. Ahora, ¿el tamizaje es la única técnica? Pues no. Tenemos varios métodos para poder hacer y obtener esta información. Podemos conocer entonces el tamaño mediante microscopía, mediante sedimentación, mediante un sensor local, ¿ya? Pero todas estas son muy complejas, todas las que no están destacadas o fuera del tamizaje, son muy lentas algunas y otras como sensores locales que son muy costosas, ¿bien? Por ejemplo, la tecnología JK Tech permite a través de foto instantánea a rocas que tienen un buen tamaño, ¿bien?, poder detectar la distribución granulométrica mediante esa tecnología de fotografía instantánea. La microscopía también es costosa, ¿ya?, y se utiliza para tamaños extremadamente finos, pero de todas ellas, la más económica, la que tiene las 3B, dicho en buen chileno, buena, bonita y barata, es el tamizaje, ¿ya? Tamizaje, cuyo objetivo es utilizar mallas, básicamente de distinta abertura, y someterla a movimientos circulares y a movimientos verticales. Benjamín, cuénteme. Profe, una consulta. Debajo de los métodos sale de A, de B, de B, de A. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cómo lo explico? Esto está relacionado a los diámetros. Por ejemplo, la microscopía es un diámetro, a ver, va a ser complejo. A ver, voy a tratar de hacer un dibujito. Buena pregunta. Eso no me lo preguntaban hace mucho tiempo. Tengo una roca, ¿ya? Y un diámetro, una forma de medir un diámetro es un diámetro lineal, un diámetro de área, ¿ya? Entonces ahí tengo un DA, ¿ya? Ese sería un DA, ¿bien? Diámetro de área. Porque la microscopía tú vas a ver una fotografía en 2 dimensiones. Y un dB es un diámetro que tú analizas, pero volumétrico. Ustedes dirán, ¿pero cómo un diámetro volumétrico? Si los diámetros son sobre un área. No, los diámetros también son sobre un volumen.
ficticiamente voy a imaginar que una roca es un paralelepípedo, bien, y un dB vendría a ser un diámetro de este vértice, a ver, ¿sí? A ese vértice, un diámetro volumétrico. Entonces esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Es considerar el comportamiento de todo el volumen en el ensayo, en el método para poder obtener ese tamaño. Bien, en cambio estas dos, la primera y la última, considera solamente diámetros en imagen en 2D. Ya, profe, me queda más claro. Ya, perfecto. Gracias. Vamos a borrar esto acá para no dejar sucia la presentación. Bien. Estos tamizajes, ustedes dirán ya, pero ahora, ¿qué es un tamiz? Ahí están los tamizajes. Esos son los tamices. ¿Ya? Hay dos normas. Bueno, hay una norma en realidad para poder definir el tamaño de las mallas, bien, para poder definir el ejercicio, cómo se lleva a cabo el procedimiento, que es la norma ASTM E11, ¿ya? Y tenemos tamices que tienen mallas gruesas, otras que son de tamaño intermedio y otras que son extremadamente finas. ¿Cuáles son los tipos de serie que nosotros tenemos que permiten clasificar los tamices? Tenemos tamices tipo ASTM y tenemos la serie Tyler, ¿ya? Esas son las dos familias de tamices. La serie ASTM son tamices más gruesos que permiten, con mayor altura, por así decirlo, ¿sí? Que permiten hacer análisis granulométricos de mayor masa. La serie Tyler son tamices más delgados, ¿bien? Que permite un tamizaje de una mayor cantidad de mallas, ¿ya? Y someter a la muestra a una mayor clasificación en función del tamaño de esas mallas. Sin embargo, necesitan operar con menor masa. ¿Bien? ¿De cuáles tenemos nosotros nuestra sede? De ambos. ¿Pero cuál trabajamos? Trabajamos con la serie ASTM. ¿Bien? Aquí hay ciertos aspectos que son importantes destacar, que tal vez no se aprecian bien en esta imagen, pero se las menciono igual. El número del tamiz que más resalta no es el tamaño, es el número de serie que siempre está ahí en el centro. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a Clarisa, tráigame los números de serie de 3/4, de media, de la número 4, la número 6, la número 8, la número 10, la número 14. Y Clarisa va a ir a la estantería donde tenemos guardados los tamices y se va a fijar en ese numerito. ¿Ya? Ese es el número de serie. Otra información importante es el tamaño, obviamente. El tamaño que va a estar expresado por un costado en micrones y por otro costado en milímetros. ¿Ya? Y desde ya, Benjamín, no sé si se quedó con la mano levantada o tiene otra duda. Ya, ahí está. No le se había quedado lento. Bien. Entonces, por una parte tenemos la serie, perdón, el número de serie que está al centro, la medida de la abertura del diámetro del tamiz que está en micrones y por otro costado que está en milímetros. Nosotros trabajamos siempre en micrones, ¿ya? Porque es una escala más robusta, es una escala más grande, es una escala que permite trabajar con números más grandes y más representativos. Bueno, es una escala en realidad bastante pequeña, pero te permite trabajar eso con números más grandes. ¿Por qué? Porque 1 milímetro son 1000 micrones. Es importante que se aprenda esa transformación de unidades. 1 milímetro son 1000 micrones. Entonces, por un costado vamos a ver una malla, no sé, que tenga 9,5 milímetros. ¿Ya? ¿Ok? Pero el profe dijo que teníamos que anotar el dato en micrones. 9,5 milímetros, ¿cuántos micrones son? 9500 micrones. Y con ese dato nosotros trabajamos. ¿Ya? Esta serie de tamices se montan uno sobre otro y siempre se ordenan del más grueso, de la abertura más grande, dicho en términos más simples, a la abertura más pequeña, del más grueso al más fino. ¿Bien?
Y al fondo de la serie siempre se pone un fondo, valga la redundancia, ¿ya? Un fondo que no tiene abertura, ¿ya? Y que retiene el mineral que atraviesa toda la serie de tamices. Bien, ¿hay alguna duda o consulta hasta el momento? No, al parecer no. Avanzamos. Bien. Perdón. Aquí tenemos una serie ASTM y una serie Tyler. Bien. La gran diferencia entre una y la otra es la numeración, ¿ya? Y son algunas mallas que tienen diferencia. Por ejemplo, la serie ASTM para sus tamaños más gruesos se clasifican en pulgadas, ¿bien? Y varían las pulgadas, ¿bien? Pero conforme se va haciendo más pequeño el tamiz, o más pequeña la abertura, vemos que esa serie de tamices va incrementando en su valor, ¿bien? Es decir, hay una relación inversamente proporcional, si se dan cuenta. Mientras más fino es la abertura de la malla, mayor es el número del tamiz, ¿bien? Y bueno, aquí la serie está cortada, muchachos, porque no me cae la serie completa. Si ustedes investigan sobre la serie completa ASTM o la serie completa Tyler, es una tabla enorme. Yo puse acá los tamaños más representativos, ¿bien? Por ejemplo, para un producto terciario tenemos tamaños más o menos entre 5.500. El producto terciario me refiero a un producto chancado terciario, ¿bien? Y 4.760. Entonces, cuando nosotros sometemos, permiso, voy a hacer uso de la tecnología y vamos a ver un video que nos explica básicamente lo que realizaremos en la experiencia de laboratorio y con esto cerramos la clase. Bien. Bueno, así más o menos vamos a estar vestidos cuando vayamos al laboratorio. Zapatos de seguridad, jeans completo, guantes antes del deslizamiento, mascarilla, en fin. Se utiliza una balanza analítica. Ya, pero me voy a saltar esta parte. Balanza granataria para mirar grueso. Y ese es el ROTAP. Si se dan cuenta, hay dos movimientos que son ejercidos para la clasificación de mineral dentro de un set de tamices. Hay un movimiento vertical que lo permite esta paleta que golpea el chongo de la tapa, que es de madera, ¿bien? Y por otra parte tenemos el movimiento sobre el mismo eje, ¿ya? Y así el mineral entonces va a ir clasificándose a lo largo y ancho del set de tamiz, ¿bien? Tenemos un marcador que es un cronómetro. En ese cronómetro nosotros indicamos el minutaje para el ensayo. Por norma son 16 minutos, ya por norma. Sin embargo, el laboratorio por temas de tiempo trabajamos con 8 minutos. Bien, bueno, aquí es un horno porque trabajan con mezcla seca, con muestra seca, ¿ya? Y aquí vemos los tamaños de abertura y se va registrando entonces la masa con la cual se puede trabajar. Tamaño de muestra del ensayo mínimo en kilogramos. Bueno, dependiendo de la abertura con la cual nosotros vamos a trabajar se define el tamaño, pero generalmente para muestras de productos de chancado, productos de molienda, productos de flotación, se trabajan con alrededor de 500 gramos. Menor a esa cantidad, mayor a esa cantidad debemos reducir el tamaño de la muestra. Bien, bueno, quería mostrarles este video para que vean esta parte del video. Bien, ¿cómo son los tamices? Si se dan cuenta, son como esas mallas que venden las viejitas en la playa para que nuestros niños jueguen, ¿no? Y se ordena con el fondo primero y luego de la más fina a la más gruesa. Se pone entonces el set de tamices, se pone la muestra seca. ¿Se puede hacer tamizaje en húmedo? Sí, pero se utiliza otro equipo, que es un checker. Como la canción Check, 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 Check the Mood, ya. Ese mismo equipo, así se escribe, se utiliza para tamizaje en húmedo. Y vemos cómo conforme
avanza el tamizaje, las partículas se van clasificando según su tamaño, quedando las más gruesas, los tamaños, en los tamices más gruesos, valga la redundancia, y ahí tenemos una gran cantidad de mineral retenido. Fíjense. Bien. Finalmente se masan y se construye una tabla granulométrica, que es la que ustedes ven acá, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera unidad del curso. Bien, y es lo que vamos a hacer también en el laboratorio. Bueno, muchachos, quería terminar esta clase exponiendo lo que es el tamizaje en lo práctico, ¿bien? Y ahora les cedo la palabra para que resolvamos inquietudes. Benjamín, cuénteme. Profe, ¿podría mostrar un poquito de nuevo la imagen de donde tenía una tabla de la serie de los ASTM y del otro? Sí, por supuesto. Por favor. Va. Eso, gracias. Ahí está la tabla. Y veo que Javier tiene la mano levantada. Vale, profe. De nada. ¿Javiera? Sí, profe, disculpe, ¿este Power usted lo va a subir o queda como en el video nada más? Yo subo todo el material que paso en clase. Otros colegas tendrán otra filosofía. Yo creo que, bueno, independiente de lo que crea, te respondo la pregunta para que vayamos a la otra clase. Yo subo todo lo que vemos en clase, ¿ya? Desde los power hasta el desarrollo de los ejercicios que vamos a ver. ¿Bien? ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué cosa? Tenga buenas noches. Ah, ya. Está igual. Bien, muchachos y muchachas, nos estamos viendo el miércoles. Ahí vamos a hacer la evaluación de diagnóstico y seguiremos con la asignatura, bueno, esta unidad de muestreo y granulométrico. Bien, que tengan buen descanso. Profe, Buenas noches. ¿Sí? profe, yo tengo una pequeña duda, es que usted unos minutos atrás dijo que nosotros teníamos que trabajar con números en micrones, pero en el video que nos mostró estaba todo en milímetros. Ya, ese es un video ejemplo a todo esto. ¿Ya? Tú puedes trabajar con estos tamaños en milímetros, por supuesto que sí. Pero en la metalurgia se trabaja estandarizado con micrones. Ya. Un milímetro son 1000 micrones, profe, ¿no? Así es. Entonces un micrón son 0,001 milímetros. Así es. Benjamín. Ya, profe. Gracias. Listo, Paula. Profe, consulta, ¿cuál es su correo para tenerlo en caso de? Ya, se lo voy a dejar en el chat. Ya, por favor. Es aldo.augusto. Profe. @ sí, Inacame. Vayamos a la Consulta. ¿Vamos a ir en esta clase o podemos ir antes? Ah, me hablaron en dos al unísono, así que no escuché bien. Tamara, creo que usted estaba hablando, ¿no? Sí, profe, disculpe, cuando vayamos al laboratorio, ¿vamos a ir en este horario de clase o puede ser otro horario? Mira, de acuerdo a lo que conversamos, el laboratorio estará programado para que vayan en el horario de clases. Si hay modificaciones respecto a esa información, se la informaré pertinentemente. Ya, muchas gracias. De nada. Dimas. Profe, ¿el PPT va a estar en la plataforma o no? Sí, en ambiente de aprendizaje, ahí yo cargo todo. Cargo el PPT, cargo el video de la clase cuando se genere, porque se tarda en generar, y también cargo los ejercicios. Ya, Si profe. hacemos ejercicio en clase, obviamente. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Listo. Ahora sí, me despido. Cuídense, que estén muy bien. Chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao. Chao, profe. Chao, profe. ¿Alguien tendrá inglés?